Universidad Seminario Reformado Latinoamericano se complace en presentar al Dr. Richard Pratt y su exposición Hermenéutica Bíblica. This is our last day, Así que hoy es el último día, so we're muchachos. going to try to focus more on the issue of application of the Bible. Así que vamos a tratar de enfocarnos más en el asunto de la aplicación en la Biblia. The books that you read on hermeneutics, Los libros que ustedes leen acerca de la I hermenéutica. have a question for you. De esos libros tengo una pregunta. Do you have a list of the requirements for this class? ¿Ustedes tienen una lista de los requerimientos para esta clase? The syllabus? ¿Tienen el sílabus? Okay, I sent this to Pastor Julio Yo se lo envié al pastor Julio 2 y 3 semanas pasadas, okay? hace 2 o 3 semanas. So you need to get that from him. Ustedes tienen que tener eso. It has ¿No me entiende? Okay. 2 or 3 weeks ago, I sent a syllabus to Pastor Julio. Hace 2 o 3 semanas le mandé el sílabus al pastor Julio. Okay. He asked me for this. Él me lo pidió. Okay. And it had assignments in it for Y you, allí hay unas asignaciones, unas tareas para ustedes. including reading Ahí incluye las lecturas and writing that you must do. y el trabajo que deben de escribir. Okay? Now, I thought you would have that with you, Yo pensé que ustedes lo tendrían con ustedes, but apparently you do not. pero aparentemente no. So, señor director, Las lecturas ya en grupo la leímos. Estamos en... ¿Ya terminaron un libro? so Es un paquete de 14 lecciones. and readings. Ya lo leí. Okay. So everyone has read all 10 chapters of He Gave Us Stories that you're supposed to read. ¿Alguien leyó los 10 capítulos de Él nos dio historias? See? Okay, bueno, okay. That is the required reading. Esa es la lectura requerida. And if you do not have that, Y si no lo tienen, and some of you do not, o yo sé que algunos no lo han hecho, because you look at me like I'm speaking Russian, porque me miraron como si yo estuviera hablándoles en ruso. okay, you should have it already. Deben de tenerlo ya. It came from the website. Se envió de la web. So if you do not have it already, Así que si no lo tienen todavía, you can go to the Third Millennium website, vaya al sitio web de Tercer Milenio. the website for the whole world, Ese es el sitio web para todo el mundo. and you can get these readings from there. Y pueden entonces bajar la lectura de allí. And you also had a writing assignment, Y también se les asignó un escrito. and that is you had to answer questions at the end of each chapter. Y tienen que responder unas preguntas al final de cada capítulo. And I explained that in the paper that I sent to Pastor Julio también. Y yo le expliqué eso en el papel que le mandé al pastor. Now, no me importa. Okay? I don't care if you read it or if you write. No me importa si lo leyeron o si leen los textos o si hacen el escrito, no me importa. Personally, I don't care. Personalmente no me importa. That is the responsibility of el director, Esa es la responsabilidad del director, el señor director, el señor director. y el presidente Julio. Okay? ¿Entiende? Okay. So that is between you and them. Es un asunto entre ustedes y But ellos. someone asked me, Pero alguien me preguntó, where can I read about hermeneutics? ¿dónde puedo leer acerca de hermenéutica? And the answer is, Y la respuesta in es those readings that were assigned to this class. en las lecturas que se les asignó para estas clases.
Okay? Sí. Sí, hermano. ¿Está bien? Okay, bueno. So now what we are trying to do is summarize 1 month of teaching in 1 morning and afternoon. Ahora lo que vamos a intentar hacer es resumir las enseñanzas de un mes en un día. Revista, por favor, okay? Vamos a hacer una especie de sondeo. We're going to talk about application, developments. Vamos a hablar acerca del desarrollo, Applications to people. las aplicaciones a la gente, And we'll try to use the example of Abraham and Egypt. y vamos a tratar de usar el ejemplo de Abraham y Egipto. So let's start off this way. Vamos a comenzar así, La gran estrategia. la gran estrategia. Revisa, okay? La gran estrategia, revisar. You remember that the original meaning, Recuerden que el significado original, okay, significado original y aplicación moderna. The original significance of a passage is established by its writer, document, and audience. recuerden que el significado original de un pasaje está establecido por el escritor original y su audiencia. And modern application will be different from the original meaning. Y la aplicación moderna será diferente del significado original. Because of changes in the atmosphere between the original meaning and today. Debido a los cambios en la atmósfera entre los tiempos en los cuales se escribieron y los tiempos actuales. There have to be adjustments. Entonces tenemos que hacer ajustes. What kind of adjustments? ¿Qué tipo de ajustes debemos hacer? Epochal adjustments. Debemos hacer ajustes de época. Which means basically you have to consider the developments in the covenant. Lo que básicamente es esto, es que deben de considerar Of the covenants. los desarrollos en los pactos. Especialmente Inauguration, la inauguración, continuation, la continuación and consummation of y la consumación de the new covenant. del nuevo pacto. So if you want to apply the Bible, Así que si ustedes quieren aplicar la Biblia, you have to consider all the covenant developments tienen que considerar todos los desarrollos de los and pactos how the new covenant unfolds in these 3 stages. y mirar cómo el nuevo pacto se desenvuelve en estas etapas. As Christians, Como cristianos, we look back at the inauguration, nosotros nos devolvemos a la inauguración, we look forward to the consummation, miramos hacia adelante la and consumación we live in the continuation. y vivimos en la continuación. So all 3 of those are part of what it means to apply the Bible to a Christian Así que today. cada uno de ellos son parte de cómo es que nosotros aplicamos el significado a la fe cristiana. Hay preguntas sobre eso. No. No puedo repetir eso, es mucho. Hay preguntas. Con respecto a los pactos, tal vez en la última parte se puede repetir. Okay. ¿Cómo consideramos en el hermenéutica? When we speak of, as we have been explaining all week, Como lo hemos estado explicando toda la semana okay, and as we will review in just a moment, y como lo repasaremos en un momento. but we have been talking about this all week. Pero toda la semana hemos estado hablando acerca de eso. Okay, so I'm just reminding you Yo lo que estoy haciendo es recordarles. of the basic ideas Estoy recordando a ustedes las ideas básicas. so that we can talk about them a little bit more. De tal manera de que podamos hablar acerca de ellos un poquito más. You have to apply all the developments of all the covenants, Tienes que aplicar todos los desarrollos de todos los pactos, including the new covenant, incluyendo el nuevo pacto. but you must remember Pero debes recordar that the new covenant que el nuevo pacto develops in these 3 stages. se desarrolla en estos 3 pasos o etapas. Okay, now let's hurry forward. And this is something else we talked about yesterday, Esto que voy a hablar es algo de lo que hablamos ayer también. so don't expect me to explain it in detail. Así que no esperen que yo se los vaya a explicar en detalle. This is repetition.
¿Por qué esto es repetición? Because I know you forget things. Porque yo sé que ustedes olvidan algunas cosas. To understand how to include the developments that take place in the Bible, Para entender cómo incluir los desarrollos que toman lugar en la Biblia, you have to change the way you normally think about developments of theology. ustedes tienen que cambiar la forma que ustedes normalmente piensan acerca de los desarrollos que ocurren en la Biblia. Okay, you remember this. Recuerden este. This is the normal way people think about the teachings of the Bible. Esta es la forma normal en que las personas piensan acerca de las enseñanzas de la Biblia. See? Voy a leerlos para los que están en la parte de atrás que no lo están viendo, ¿verdad? Dice, las enseñanzas de la Biblia son como bloques, ellos están separados el uno del otro. Esta es la forma común como se piensa. Okay, ¿te recuerdas? Por ejemplo, an early part of the Bible teaches this, Una parte temprana de la Biblia enseña esto, and then it teaches this, y luego enseña esto, and then it teaches this, y a continuación esto, y esto, y después esto, y esto, y esto. y esto. This is the normal way you think about the Bible's teaching. Esa es la forma normal en que ustedes piensan acerca de las As enseñanzas if de la Biblia. it teaches separate blocks of material. Como si enseñara bloques separados de material. The problem is, El problema es later on in the Bible, que más adelante en la Biblia it teaches this, enseña esto, y esto, y esto, y esto. And then later in the Bible, y posteriormente en la Biblia it teaches this, this, and this. enseña esto, esto y esto. Now, that's okay. Bueno, eso está bien, It's not very good to No. think this way no es muy bueno pensar así, because you have problems. porque ustedes tienen problemas. And the problem is, Y el problema es este. Vamos a leer desde acá. Debemos rechazar las enseñanzas anteriores que parecen incompatibles con las enseñanzas posteriores. ¿Se alcanza a ver desde allá, de atrás? Debemos rechazar las enseñanzas anteriores que parecen incompatibles con las enseñanzas posteriores. that's the problem. Ese es el problema. Because a later teaching of the Bible Porque una enseñanza posterior de la Biblia often appears to be in contradiction to an earlier teaching of the Bible. a menudo parece estar en contradicción con una enseñanza temprana de la Biblia. Por ejemplo, Denme un ejemplo. dígame. La circuncisión. Circumcision is a good example. ¿Entienden? Okay. La circuncisión es un buen ejemplo. So what is the normal approach to dealing with these incompatible later teachings? ¿Cuál es la forma normal de lidiar con estas enseñanzas incompatibles que fueron anteriores? Rechazar. La actitud normal es rechazarlas. Mira. Miren, Mire. Mire. Esta es la manera normal. No. esta es la manera normal. Eso es lo que hacemos. Hay preguntas sobre esto. You should have understood this 2 days ago. Ustedes debieron haber entendido esto hace 2 días. But do you have any questions about this? ¿Pero tienen alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? Okay. Now I suggested a better approach. Así que yo sugerí
una perspectiva mejor, in my opinion. en mi opinión. Okay? Okay, and what was that approach? ¿Y cuál fue esa perspectiva que les sugerí? No bloques, no bloques. Yo no les sugerí bloques, sino que líquido, varios líquidos. ¿Recuerdan? Yes. Bueno, okay, so mira. Miren ahí, tenemos la jarra. Las enseñanzas de la Biblia son como líquidos que se mezclan unos con otros. ¿Recuerdan? Yes. Bueno, miren. Okay. Debemos obedecer las enseñanzas a las enseñanzas anteriores como cambian por las enseñanzas posteriores. This is the first level of teaching in the Bible. Este es el primer nivel de enseñanza en la Biblia. This is the second level of teaching in the Bible. Este es un segundo nivel de enseñanza en la Biblia. But they do not stay separate. Pero ellos no permanecen separados. They mix. Ellos se mezclan. Entonces cambia el color. ¿Entiende eso? Hay preguntas sobre eso. ¿Alguna pregunta, muchachos? So you do not throw away anything, Así que de esta forma tú no te deshaces de nada, but nothing stays the same. pero nada permanece igual. Por ejemplo, did we throw away physical circumcision in the New Testament? ¿Rechazamos la circuncisión física del Nuevo Testamento? Well, I hope you say no. ¿O la desechamos en el Nuevo Testamento? ¿Desechamos la circuncisión en el Nuevo Testamento? Cambio. Physical circumcision corresponds in the New Testament to physical baptism. La circuncisión física corresponde en el Nuevo Testamento al bautismo físico. And the circumcision of the heart in the Old Testament Y la circuncisión del corazón en el Antiguo Testamento is transformed into the baptism of the heart in the New Testament. se transforma en el bautismo del corazón en el Nuevo Testamento. So we do not reject circumcision, Así que nosotros no rechazamos la circuncisión, but it changes. pero cambia. Do we reject Passover? ¿Nosotros rechazamos la Pascua? No, it changes No, simplemente cambia. into the Lord's Supper. Y se transforma a la cena del Señor. Do we reject the Old Testament temple? ¿Nosotros rechazamos el templo del Antiguo Testamento? No, it changes to the heavenly temple. Cambia al templo celestial. You and your body Ustedes y su cuerpo as the temple, como el templo. and the church corporate as a temple. Y la iglesia corporativa como el templo. Change. Cambia. Cambia. Entiende. Por favor. Digamos, en la ley dice que, digamos, por ejemplo, Habla más duro para que escuchen. es que me da vergüenza. Con fuerza. Una mujer que, digamos, tiene el periodo y en el Antiguo Testamento dice que tenemos que alejarla y no sentarnos en su cama y no tener contacto de ella. O sea, ¿cómo cambiaría, digamos, It's the same kind of thing Es la misma cosa, el mismo tipo de cosa. when men have emissions at night. Cuando los hombres tienen emisiones en la noche. Emisiones de semen en la noche. Do you know there are laws about this also? ¿Sabías que había también leyes para las emisiones de semen en la noche? See, okay, so let's not pick on the women. Así que no tomemos solamente la mujer. Ok, bueno, en los Okay, dos, and pues, it- ¿cómo? Continue. Let me continue. And it is the same for when you have a sore. Y es lo mismo cuando tú tienes cuando te da un fuego en la. All of these things are in the Old Testament law. Todas estas cosas están en la ley del Antiguo Okay, so Testamento. there are many things like that
Hay muchas cosas como that estas have to do with cleanliness in the Old que Testament, tienen que ver con limpieza en el Antiguo Testamento, including where you dig your toilet. y incluyendo el hoyito que tenías que hacer para depositar ahí la materia fecal And touching a dead body. y tocar un cuerpo muerto. Okay, so there are many, many, many of these. Hay muchos de estos. Okay, so the question is, La pregunta es, how are they changed in the New Testament? ¿cómo es que cambian en el Nuevo Testamento? Okay, Yes. okay, bueno? Okay, good question. Es una buena pregunta. So, we know the answer. Nosotros sabemos la respuesta. Read the bottom of the bowl there, the jar. Vamos a leer allí al fondo de la jarra, a la parte de abajo de la jarra. Debemos obedecer a las enseñanzas anteriores como cambian por las enseñanzas posteriores. That's the general principle. Ese es el principio general. ¿Sí o no? Yes, yes. Okay, bueno. And to be a little more specific, Y para ser un poquito más específico, you must change the way you obey these rules tienes que cambiar la forma en que obedeces estas reglas. in the light of the teachings of Jesus and his apostles and prophets A la luz de las enseñanzas de Jesús, sus apóstoles y los profetas in the New Testament. en el Nuevo Testamento. See? See? Now, can you imagine ¿Pueden ustedes imaginarse esto? that we will agree to those general statements I just made? Que nosotros estemos de acuerdo con esas declaraciones generales que acabo de hacer. Can you imagine we can agree on those general principles? ¿Ustedes pueden imaginarse si estamos de acuerdo con esos principios generales? Sorry, I can't understand. Do you agree with me on those general principles that I just stated? ¿Estás de acuerdo conmigo con esos principios generales que acabamos de hablar del Antiguo Testamento? Es decir, que debemos de obedecer las enseñanzas anteriores como se cambian por las enseñanzas posteriores. This applies to your question. Esto aplica a tu pregunta. See? ¿Sí o no? O sea que si, stop, es decir, si estaría de acuerdo con alejar, digamos, a mi esposa cuando tenga el periodo, Sí, sí. o alejarme yo. Entiendo, si pero tengo- esa es más específica. Eh, Okay? I'm asking, do you agree with the general principle? te estoy preguntando, ¿estás de acuerdo con el principio general que acabo de decir? Sí, sí. Okay, bueno. Okay? So everyone in the room should agree with the general principle. Así que todos aquí en este salón deben estar de acuerdo con el principio general. Okay? That's my point. Ese es mi punto. Okay, now, imagine for a moment Imagínense por un momento that we could agree on this general principle que nosotros pudiéramos estar de acuerdo con este principio general and disagree y estar en desacuerdo on the specific issue, con el asunto específico, the one that you're bringing up. el cual que tú pusiste como ejemplo. Can you imagine that? ¿Puedes imaginar eso? No sirve de nada, ¿Cómo? no serviría, una contradicción. ¿Qué es? O sea, estar de acuerdo con el principio, pero que no es aplicable a ciertas partes. No. I said we will not agree on the application to the specific issue. Yo dije, no estaríamos de acuerdo con la aplicación de este principio. I'll try to say this in one sentence. Yo traté de decir eso en una sola frase. It is much easier to Es más- state the answer in general principles Es mucho más fácil declarar la respuesta en principios generales. and it is more difficult Y es más difícil when you try to apply it to specific issues. cuando trata de aplicarlo a asuntos específicos. Okay? Okay. Now, sometimes even the specific issues are not difficult. Bueno, algunas veces aún los asuntos específicos no son difíciles. This is when the teachings of the New Testament are clear. Esto ocurre cuando las enseñanzas del Antiguo Testamento son claras. Por ejemplo, Vamos a ver un ejemplo. Passover and communion. La Pascua y la Comunión, Okay? o la Santa Cena. That's right. The New Testament is very clear about this one. El Nuevo Testamento es muy claro con respecto a este ejemplo. And you may want the New Testament to be very clear about this issue.
y ustedes querrían Yours. o que ustedes querrían que el Nuevo Testamento fuera muy claro con respecto a este asunto. Okay? That would be nice. Eso estaría muy bien. But it would mean the New Testament would have to be bigger than the Old Testament. Pero eso significaría que el fuera El Nuevo Testamento tendría que ser más grande que el Antiguo Testamento. See? That is what the Talmud is Eso es lo que es el Talmud. for the Jews. El Talmud para los judíos. How big is the Babylonian Talmud? ¿Cuán grande es el Talmud babilonio? Do you know? ¿Saben? Have you heard of the Talmud? ¿Han escuchado acerca del Talmud babilonio? It's the Jewish rabbis explaining how to follow the laws of the Bible. Es la explicación de los rabí judíos cómo seguir How to follow the laws of the Bible. cómo seguir las leyes de la Biblia. They are asking for Jews the same question we are asking for Christians. Ellos le están preguntando a los judíos las mismas preguntas que nosotros preguntamos para los cristianos. How big is the Talmud? ¿Cuán grande es el Talmud? About 60 volumes. Más o menos unos 60 volúmenes. That's the way the New Testament would have to be De esa forma o de ese tamaño debería de ser el Nuevo Testamento. if it answered all of these questions. Si respondiera a todas estas preguntas. The Talmud is 60 times larger than the Old Testament. El Talmud es 60 veces más grande que el Nuevo Testamento. And it still does not answer all the questions. Y aún no responde todas las preguntas. ¿Entiende eso? Yes. Okay. In God's wisdom, En la sabiduría de Dios, I would not have done it this way. yo no lo hubiera hecho, de esta manera. But in His wisdom, Pero en su sabiduría, He decided to give us Él decidió darnos a a nosotros small appendix to the Old Testament. un apéndice pequeño al Antiguo Testamento. What do we call that? ¿Cómo lo llamamos? The New Testament. It's very small. Es muy pequeño, el Nuevo Testamento es muy It is pequeño. smaller than the book of Isaiah. Es más pequeño que el libro de Isaías. Okay? So this should not surprise you then Así que entonces no debe sorprenderte that through the centuries, que a través de los siglos Christians have not agreed on how to apply the specific rules of the Old Testament to Christian living. los cristianos no se han podido poner de acuerdo de cómo aplicar esas reglas específicas a la vida cristiana actual. Entiende eso? The New Testament only gives us some things clear, El Nuevo Testamento solamente nos da algunas cosas claras and it leaves many things unanswered. y deja muchas cosas sin respuesta. ¿Sí o no? Yes. Bueno. The essentials to our faith are clear in the New Testament. Well, what does the confession of faith say is clear in the Bible? Lo que dice la confesión de fe es claro en la Biblia. What is necessary for life and salvation? Lo que es necesario para la vida y la salvación. And other things are more or less clear. Y otras cosas son más o menos claras. That's what the confession says. Eso es lo que dice la confesión de fe. I would guess the London Confession says this also. Y yo me imagino que también dice lo mismo la confesión de Londres de 1508. For this reason, De 1608. for this reason, Por esta razón, when it comes to the question of uncleanliness cuando viene el tema de la impureza regarding women con respecto a las mujeres and men, y a los hombres, it is Christians have followed these rules in different ways. Christians have followed these Old Testament rules in different ways. los cristianos han seguido estas reglas del Antiguo Testamento en formas diferentes. Because it is not so clear. Porque no es tan claro. Can you live with that? ¿Pueden vivir con eso? No, No, I'm going to die. Pero no, me voy a morir. Entonces ahí, ¿cómo se sabría si, digamos, qué tal que un hombre diga, bueno, mi esposa tiene el periodo y bueno, pues me voy a acostar del verbo dormir con ella?
No, no have sex. No. No, Not have sex. only sleep. Ah, En la misma cama, cuando la Biblia dice que será inmundo. Y viceversa, ¿no? Sí, exactamente. Or sit in the same chair. o sentarse en la misma silla, por ejemplo. Yes. That's the regulation. Esa es la regulación. Don't touch anything. No toques nada. Entonces, digamos, estaríamos pecando. So we would be sinning. Yeah, exactly. Okay, good. Good question. Okay. How do you deal with things that are not so clear ¿Cómo es que ustedes lidian con aquellas cosas que no son tan in the claras New Testament? en el Nuevo Testamento? I told you before, Yo les dije antes, you have to depend more on two other kinds of adjustments. ustedes tienen que depender más en otros tipos de ajustes. What are they? ¿Cuáles son? Sí, iglesia o cultura. O cultura. La cultura. Ah, ok. La cultura y la conciencia La personal. conciencia. Ah, ok. Yeah, your heart. Thanks. Tu corazón. That is why Paul says, Por eso es que Pablo dice, when it comes to observing the Jewish holidays, cuando llega el tema de observar los días festivos judíos, this is not evil, esto no está mal, but it is a matter of your conscience. pero es un problema de la conciencia, es un asunto de la conciencia. He says this, yes? Él lo dice, ¿verdad? See? Do not let anyone sit in judgment over you No dejen que nadie te juzgue a ti about Sabbaths acerca del sábado, and new moons, lunas nuevas, etc. And hats. Exactly. el Okay? gorrito que pone. Entiende eso? Yes. Okay. So, another practical example that often comes up in fundamentalist circles is this. Otro ejemplo práctico que surge en los círculos fundamentalistas es este. Leviticus says Levítico dice that a man should not dress like a woman and a woman like a man. que un hombre no debe vestirse como una mujer ni una mujer como un hombre. And many Christian fundamentalists apply this in this way. Y muchos cristianos fundamentalistas aplican esto en esta manera. Women must wear dresses Las mujeres deben de ponerse vestidos always, siempre and men must wear pants always. y los hombres siempre en pantalones. See? Do you know this? ¿Saben esto? This happens in your country also, Eso también pasa en el país de ustedes, not just in America. no solamente en Estados Unidos. Is that clear in the New Testament? ¿Es claro en el Nuevo Testamento? No. Okay, so can you imagine then Así que entonces pueden imaginarse that Christians will disagree over this? que los cristianos estarían en desacuerdo con respecto a esto. And therefore, Y por lo tanto, you have to consider much more tienes que considerar mucho más cultura la cultura and personal conscience. y la conciencia personal. Mi pregunta es, he percibido en el Nuevo Testamento toda mi vida que hay ciertas cosas que han sido abolidas. En Colosenses 2, la ley ceremonial, por ejemplo, en Hebreos, el antiguo pacto. La palabra abolida no encaja en mi mente con la palabra cambiado. Para mí hay cosas que han sido abolidas y no tengo que preocuparme ni pensar por ellas. Como si mi mujer, como el caso de que mi mujer está en la menstruación y yo si la toco voy a quedar impuro, porque para mí esas cosas han sido abolidas y no veo cómo pueda yo decir que han sido cambiadas. Well, we spent yesterday talking about this, Ayer pasamos todo el día hablando de esto and we said shorthand y dijimos de manera resumida, from Westminster Confession of Faith usando la confesión de fe, that the ceremonial law is different from the moral law. que la ley ceremonial es diferente de la ley moral.
And the civil law is different from the moral Y la law. ley civil es diferente de la ley We moral. went into this in great detail yesterday, Ayer revisamos esto en buen detalle. but we also pointed out Pero también resaltamos that esto, the Westminster Confession of Faith que la Confesión de Fe de Westminster also says también dice that we must apply the ceremonial law que nosotros también debemos aplicar la ley ceremonial y la ley even civil, today. aún hoy. Okay. So that's what we mean by cambio. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que And cambia. we're going to make this point again in a moment. Y en un momento vamos a tomar este So punto. these are not categories, Así que estas no son categorías, except in shorthand. excepto en forma resumida. It's like you're a medical doctor. Es como tú eres So un médico, it's like the category, the nervous system of the body and the skeletal system of the body. es como la categoría del sistema nervioso y el sistema óseo. del In cuerpo. abbreviation, En abreviatura, we can talk about them as if they're separate, podemos decir que hablar de ellos como si estuvieran separados. but you know they are not. Pero tú sabes que no están separados. Okay? ¿Está bien? Because all beliefs form webs of multiple reciprocities. Porque todas las creencias crean múltiples redes de reciprocidad. See? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Okay, bueno. Okay, so this will bring us to the point that Pastor raises. Ahora que esto nos trae entonces al punto que acaba de traer a colación el pastor. Remember the difference between the milk you buy at the store and the milk you buy at the farm. Recuerda la diferencia entre la leche que se compra en la granja y la que se compra en el supermercado. Revelation comes. Viene la revelación. Okay, we like that, yes? A nosotros nos gusta eso, ¿verdad? We have one level of revelation. Aquí tenemos un nivel de revelación. We add another level of Le revelation. adicionamos otro nivel de revelación. And what happens? ¿Qué ocurre? It begins to mix. Comienzan a mezclarse. See? See? Okay, we all like that very much A now. nosotros en este momento nos gusta a todos esto. We know it's going to mix together. Sabemos que se va a mezclar todo. But how is it going to mix Pero together? ¿cómo es que se va a mezclar? Como esto. Miren, así como esto. Mira. Chévere. Como eso. No, un momento. Como esto. Así es como se va a mezclar. The mixing is not homogeneous, La mezcla no es imaginable. like the milk you buy from the farm, Como la leche que ustedes compran en la granja. like that Mongolian milk. Como la leche de Mongolia que les dije ayer. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa leche? All right. Now, what does the unhomogeneous mixing represent? ¿Qué representa la mezcla inimaginable? I will wait. Espero. Reino. En el proceso de la leche, ¿está hablando? I'm asking for the Bible. What does it represent? Estoy preguntando con respecto a la Biblia, ¿qué representa? Kingdom. No. Jesus. No. El Antiguo y el Nuevo. ¿Cómo? El Antiguo Testamento y el Nuevo See? Testamento. But what does the unevenness of this represent? ¿Qué representa la irregularidad de esto? It did not all turn green. Mire que todo no se volvió verde. Solamente una pequeña parte. Es lo que cambió. How much changes? ¿Cuánto de esto cambia? Todo. Pero Cambia todo, pero algunas cosas algunas cosas Sí, otras no. son más que otros. ¿Te recuerdas? Como los pecados. No, you don't. You're looking at me like I never said this before.
Yo creo que ustedes no entienden porque me están mirando como si yo nunca lo hubiera dicho. So I will wait for someone to explain, Yo voy a esperar que alguien me explique conforme a lo que explique. because apparently I cannot. Porque aparentemente yo no puedo explicarlo. Revelación. Give me a whole sentence. State a sentence. Haz una frase completa para decirlo. O sea, lo que está diciendo es que vieja, nueva, Dios, la nueva con la vieja se mezcla y hacen una nueva revelación. See? But what does this represent? Pero ¿qué es lo que esto representa? Por ejemplo, o sea, la ley moral y la ley ceremonial en ese orden de idea de dividir la ley, o sea, es más obvio y el cambio no es tan brusco en la ley moral como en la ley ceremonial. Exactamente. Exactamente. Did the moral law change? ¿La ley moral cambió? No, that's not correct. We talked about this yesterday. Ayer Did the lo moral dijimos. law change? ¿Cambió la ley moral? Vimos que todo cambió, él dijo, Todo cambió. todo cambió. Todo cambió, so la respuesta es sí. La respuesta no es sí. Gracias. Okay. Did the moral law change? ¿Cambió la ley moral? respuesta es sí. Okay. Gramáticamente? No. Pero un poquito sí. Naboth's vineyard? ¿Recuerdan la viña de Nabot? Yes. Adultery, has that changed? ¿Ha cambiado el adulterio? Sí. Sí, él dice sí. ¿Cómo? El castigo del adulterio cambió. Él, por favor. Antes usted me decía que cuando un varón, o sea, cuando moría lo que es el esposo de una mujer, entonces si yo me casaba otra vez con esa mujer, eso era una forma de redimirme, y yo no cometí adulterio. Pero ahora en el Nuevo Testamento, si hago eso, pues cometo adulterio. Sí. Okay, bueno. ¿Entiende eso? So the commandment of adultery has changed. Así que el mandamiento de adulterio ha cambiado. Ay, caramba. Repita, por favor. ¿Cómo? Con fuerte. Dilo para que vean allá. En el Antiguo Testamento, En el Antiguo Testamento, lo que pasa es, si yo me casaba con la mujer de otro hombre que había muerto, De mi hermano que murió. si de mi hermano que murió, eso era positivo, yo redimía. Pero en el Nuevo Testamento, si yo hago lo mismo, yo cometo adulterio. ¿sabe eso? ¿Sabe eso la ley? No, esto es el problema. No sabe el Antiguo Testamento. Este es el problema. Si no sabe el Antiguo Testamento, tú puedes decir, no cambia. ¿Entiende? Repita, por favor. Si no sabe el Antiguo Testamento, tú puedes decir, no cambio por esta mandación. ¿Entiende? Pero si sabe el Antiguo Testamento, debe decir una otra idea. Hay cambio. So, el problema es, you're watching pornography and not reading the Old Testament. El problema es que están viendo pornografía y no leyendo el Antiguo Testamento. You're living in the appendix only. Solamente están viviendo con el apéndice. So you just say, no change. Ustedes simplemente dicen, no cambia. Adultery is always adultery. Adultery is always adultery. El adulterio siempre es adulterio. No es verdad. Did David commit adultery? ¿David cometió adulterio? ¿Cuándo? When he took another man's wife. Cuando tomó la esposa de otro hombre. Did he commit adultery? ¿Cometió adulterio? When he had over 100 wives and concubines? Cuando tenía más o menos unas 100 mujeres y concubinas. No.
So, now you can have 100 wives and concubines. Así que entonces ahora usted puede tener 100 mujeres y concubinas. ¿Sí o no? No, exactamente. ¿Es diferente o lo mismo? Diferente, gracias. Solomon had 1,000 wives. Salomón tenía 1000. Dios mío. 1000 mujeres. Did he commit adultery with them? ¿Cometió adulterio con ellas? ¿Sí o no? No. Pero sí violó una ley de Dios que le prohibía tener muchas mujeres. Sí. Yes, he did indeed, because they were foreign wives. Y de hecho sí lo hizo porque eran mujeres de But extranjeros. they don't know that. Okay, so Pero es que ellos no saben eso. don't bring up the problems. Traen más problemas. They're watching pornography. They're not reading the Bible. Ellos no tienen tiempo para leer la Biblia porque están viendo pornografía. So leave them in their ignorance. Are you understanding me? ¿Me entienden? So, do we change the way we obey the ceremonial law? ¿Cambiamos la forma en que obedecemos la ley ceremonial? See? Do we change the way we obey the civil law? ¿Cambiamos la forma en que obedecemos la ley civil? Do we change the way we obey the moral law? ¿Cambiamos la forma en que obedecemos la ley moral? Sí, claro, okay. Which of those is the most dramatic change? ¿Cuál de ellos muestra el cambio más dramático? Probably ceremonial. Probablemente la ley ceremonial. Next, Y luego, less dramatic? ¿cuál es el que es más dramático, menos dramático que este? Probably the civil law. Probablemente la ley civil. Which is the less dramatically changed? ¿Cuál es la que ha cambiado menos dramáticamente? The moral, the 10 Commandments.